Como primeras definiciones para la teoría de conjuntos, básicamente no va a haber definiciones. Es decir, vamos a considerar los conjuntos y la pertenencia a un conjunto como algo trivial de las matemáticas, algo que no le vamos a dar definición y que es simplemente trivial. Y a partir de ahí vamos a trabajar con ello. Como primer axioma de la teoría de conjuntos, vamos a ver el axioma del conjunto vacío, que dice así. Dice que existe un conjunto X, existe un X conjunto, tal que para todo A conjunto implica que A no pertenece a X. Esto es totalmente equivalente a decir básicamente que X no posee elementos. El axioma de la teoría de conjuntos vamos a tomar el axioma de igualdad, que va a decir lo siguiente. Dice que un conjunto A es igual a un conjunto B si solo sí por definición se da lo siguiente. Se da que para todo X perteneciente a implica que X pertenece a B y que para todo X, perdón, perteneciente a B implica que X pertenece a A. Y claro, con este teorema podemos llegar, perdón, con este axioma podemos llegar al siguiente teorema, que dice así, el conjunto vacío es único. Y la demostración es muy sencilla porque supongamos que no. Sea, voy a denotarlo así, si vacío su 1, vacío su 2, dos conjuntos sin elementos. Bien, entonces nos vamos a percatar de lo siguiente. Nos percatamos que esta condición se cumple para estos dos conjuntos. Es decir, tomamos un elemento X del conjunto vacío su 1, pero el conjunto vacío su 1 no tiene elementos. Por tanto, podemos decir que todos los elementos del conjunto vacío su 1 también pertenecen a todos los elementos del vacío sus 2, que se denota así. Pues exactamente este símbolo representa esto. Y de forma totalmente análoga, digamos que como vacío sus 2 no posee elementos, todos los elementos de vacío sus 2 deben de estar en los elementos de vacío su 1, que es precisamente esta definición. Luego, por el axioma de igualdad, llegamos a que vacío su 1 es igual a vacío su 2. Luego, necesariamente, solo puede existir un conjunto vacío que lo vamos a denotar así.
De hecho, también se puede demostrar otro teorema que dice así: para todo A conjunto, el vacío está contenido en A. ¿Por qué? Básicamente por lo mismo que arriba. Toma cualquier elemento del vacío. No puedes tomar ningún elemento porque no tiene. Entonces podemos decir que todos los elementos del vacío pues están en A. O sea que todo conjunto posee como subconjunto a el vacío, que subconjunto es básicamente los conjuntos que están contenidos en A, que es igual que para todo elemento de ese conjunto todo elemento de ese conjunto está contenido a su vez en A. Como tercer axioma de la teoría de conjuntos, tenemos el axioma del par, el cual dice que para todo A, B conjuntos existe un conjunto C tal que para todo X perteneciente a C implica que o X es igual a A o X es igual a B. Básicamente, el conjunto C pues, podremos expresarlo de la siguiente manera: lo vamos a expresar como el conjunto que tiene tanto el conjunto A como el conjunto B. Entonces, con este axioma, el axioma del par, podemos construir conjuntos con el único conjunto que conocemos, que es el conjunto vacío, ya que, por ejemplo, sabemos que el conjunto vacío es un conjunto. Luego podemos sumar el siguiente par, que sabemos que es un conjunto por el axioma del par, que a su vez este conjunto es exactamente igual que este, ya que en teoría de conjuntos no importa ni tantas veces que aparece un elemento, ni el orden en el que aparece representado, sino que ese elemento esté. Luego, como aquí aparece, como en este conjunto aparece dos veces el vacío, da lo mismo que si aparece una vez. Y este conjunto se le llama el unitario del vacío. Pero a su vez, sabemos que tanto el conjunto vacío como el unitario del vacío son conjuntos. Luego, por el axioma del par, esto es un conjunto también. El conjunto que tiene como elementos el conjunto vacío y el unitario del vacío. Y así podríamos seguir creando más y más conjuntos. Por ejemplo, sé que el unitario del vacío y este nuevo conjunto que acabo de crear son conjuntos. Luego, por el axioma del par, esto, básicamente el conjunto que, vamos a anotarlo, el objeto matemático que tiene al unitario del vacío y al conjunto que acabamos de formar que tiene al conjunto vacío y el unitario del vacío, es un conjunto. Y así podemos formar todos los conjuntos que queramos. Aquí cogió el vacío, el unitario del vacío con este nuevo con el conjunto que acabamos de formar antes, pero puede haber cogido efectivamente el conjunto vacío y este nuevo conjunto. Para todo X conjunto existe un conjunto U
tal que para todo A perteneciente a U implica que existe un B perteneciente a X, tal que A pertenece a B. Claro, así dicho, queda un poco lioso, pero, por ejemplo, este axioma de unión nos permite describir lo que es la unión de conjuntos. Es decir, sean A, B conjuntos. Entonces, ¿cómo podría describir yo la unión de conjuntos que sabemos? Pues la podría escribir como, vale, yo te voy a formar este conjunto. El conjunto que tiene A y B como elementos, que por el axioma del par sé que es un conjunto. Entonces, ahora voy a sacar por el axioma de unión un conjunto que lo voy a denotar de la siguiente manera. La unión del conjunto que tiene A y B como elementos. Claro, y ahora, este conjunto nuevo, ¿qué va a cumplir? Este conjunto va a cumplir que para todo elemento de este conjunto deberá existir un elemento de este conjunto que está incluido. Es decir, para todo X perteneciente a la unión del conjunto que tiene A y B como elementos, implica que existe un I perteneciente a y B, es decir, que puede ser o A o B, tal que X pertenece a Y. Vamos a verlo con un ejemplo. Sabemos que el unitario del vacío y este conjunto bueno, son conjuntos. Y ahora a mí me gustaría saber la unión de estos conjuntos. Vaya. Luego voy a formar el conjunto par de estos dos conjuntos, que sería este. Voy a denotarlo como X, sería básicamente este. Sí, muchas llaves. Y ahora voy a intentar describir el conjunto unión de X. Y básicamente la unión de X es coger todos los elementos que estén en este conjunto. Todos los elementos que estén en este conjunto y formar un conjunto que los tenga. Por ejemplo, este conjunto como único elemento tiene el vacío, luego lo ponemos. Después, este otro conjunto, vamos a ver los elementos que tiene. Tiene el unitario del vacío, luego lo voy a poner.
Pero ¿qué más tiene? Tiene a este otro conjunto. Luego también lo voy a poner. Y ahora nos fijamos que todo elemento de este conjunto, unión de X, satisface el axioma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vacío es, dentro del conjunto vacío, vamos a ver, el conjunto vacío pertenece a la unión de X. Y entonces, este conjunto, el conjunto unitario del vacío que pertenece a X, satisface o cumple que el vacío está contenido, pertenece a él. De la misma forma, podemos ver que el unitario del vacío pertenece a unión X. Luego, sabemos que este conjunto, es decir, este, que pertenece a X, cumple que este conjunto pertenece a este. Es decir, se trata de la unión de conjuntos clásica que tratamos de manejar. Y por notación, si yo tengo dos conjuntos A y B, lo que se conoce como la unión de estos conjuntos, que en verdad sería la unión del conjunto para A y B, se denota así. El quinto axioma se trata del axioma de convención, que dice que para todo X conjunto y para toda propiedad phi, que bien podría ser, pues yo que sé, que un número sea par, que sea divisible entre 7, por ejemplo, se da que existe un conjunto Z tal que para todo A perteneciente a Z implica que A pertenece a X y que satisface la propiedad phi, que se denota así. Por ejemplo, aunque aún no hayamos definido el conjunto de los números naturales, vaya, consideramos a n, conjunto de los números naturales, 2, sí. Y entonces, este axioma lo que nos quiere decir es que este conjunto, el conjunto de los x, conjunto, a ver, x, que lo voy a escribir como el conjunto de los n pertenecientes a n, tal que n sea par, estaremos hablando de esto, 2, 4, sí, es un conjunto.
Una vez ya hemos definido el axioma de comprensión, pues podemos dar lo que es la noción de intersección de conjuntos. Y demostrar que en sí es un conjunto. Por ejemplo, sean A, B conjuntos, la intersección de A y B lo vamos a denotar así, y se define como los X pertenecientes a tales que X pertenece a B, que es exactamente igual que los X que pertenecen a B, tales que X pertenece a. Evidentemente, por el axioma de comprensión, satisfacen una propiedad phi y provienen de un conjunto, por tanto, son conjuntos. Cabe recalcar la siguiente pregunta, que ya podemos responder con los 5 axiomas que ya conocemos, que es si la colección U, que la voy a definir como los X, tales que X es un conjunto, es también un conjunto. Y claro, en muchas universidades, se trata a este conjunto como el conjunto universal. Sin embargo, vamos a ver por un teorema que esta colección de conjuntos no es un conjunto. Es decir, podemos decir que el conjunto de todos los conjuntos no existe. Y para ello vamos a utilizar lo que se conoce como la paradoja de Russell, que a su vez también se puede conocer como la paradoja del verbero, sí, la paradoja del verbero. Pero bueno, el teorema es básicamente que uno es un conjunto. Y para demostrarlo, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Es decir, vamos a suponer lo contrario. Supongamos que U es un conjunto. Luego, por el axioma de comprensión, la siguiente colección R voy a definir como la colección de los X pertenecientes a U, tales que X no pertenezca a X. Esto suena paradójico. Básicamente, R es la colección de los conjuntos, porque son los X que pertenecen a U, es decir, son los elementos de U, y la noción de elemento únicamente se la podemos dar a los conjuntos. Por tanto, X es un conjunto que cumple que X no es elemento de sí mismo. Y claro, por el axioma de comprensión, esto, R, es un conjunto. Luego le podemos asociar la pertenencia, que es una definición intrínseca de los conjuntos. Por tanto, ahora vemos R pertenece a R. Es una pregunta. Vamos a ver los diferentes casos. Caso 1. Supongamos que sí.
Si R pertenece a R, entonces, bueno, R es un conjunto y además cumple que R no pertenece a R. Y como segundo caso, si R no pertenece a R, esto implica que como R es un conjunto, es decir, como R pertenece a U, ya que es un conjunto, entonces necesariamente R debe de pertenecer a R. Pero esto nos va a llevar a una contradicción porque hemos demostrado que R pertenece a R si solo si R no pertenece a R. Es decir, una proposición es, la proposición R pertenece a R es tanto verdadera como falsa. Y como eso es imposible, ya que en matemáticas o algo es verdadero o algo es falso, llegamos a un absurdo. El absurdo estaba en suponer que evidentemente el conjunto U, que la colección U de todos los conjuntos es un conjunto. Luego, U no es un conjunto. Y, y claro, vale, sabemos que U es un conjunto, pero igualmente la paradoja se da. Es decir, eh, esto, por ejemplo, este conjunto, esto, los X tales que X no pertenece a X. Claro, ahora la pregunta es, ¿la paradoja se sigue dando aunque U no sea un conjunto? Y la respuesta es que no, porque como U no es un conjunto, R no puede ser un conjunto, ya que la única forma para que R sea un conjunto es que estos X provengan de un conjunto, porque la suma de comprensión dice que si tú tienes un conjunto, siempre vas a poder encontrar un subconjunto suyo que cumple una propiedad phi. Pero si yo digo todos los conjuntos que satisfagan una propiedad phi, eso no va a ser un conjunto, porque la propia colección de todos los conjuntos no es un conjunto. Por lo tanto, asociar la pertenencia, que es algo intrínseco de los conjuntos, a R, que en este caso es una colección, no tiene sentido. Por tanto, la paradoja no se da y las matemáticas están a salvo.